La técnica de chocolate Godiva es una técnica que inventó Richard Bandler y ocurrió lo siguiente. Una persona le comentó que como parte de su trabajo tenía que hacer determinado trabajo administrativo, lo que ellos en inglés llamaban paperwork, y ante el cual la persona tendía a procrastinar, es decir, a dejar para más tarde porque se le daba mal, porque no le gustaba. Y le generaba mucho estrés el que nunca lo hacía, o lo hacía al final, lo hacía mal, tenía que pedir ayuda. Entonces Richard Bandler utilizó una técnica que consistía en buscar una situación alternativa a esa, en la cual uno hace algo que le gusta muchísimo, que incluso tiene un grado de compulsión hacia ello, en el sentido de que no puedes casi evitarlo, ¿no? De lo que te gusta, tiendes a buscarlo, tiendes a ir a por ello, ¿no? Entonces, en el caso de esta persona, ese grado de compulsión apareció con respecto a comer chocolate Godiva, y de ahí un poco el nombre de la técnica. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta técnica? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a anclar en un punto, puede ser por ejemplo aquí encima de la muñeca, en realidad un poco igual donde sea, la situación en la que esta persona genera estrés porque es algo que no le gusta, que aún así tiene que hacer y que tiende a dejar para más tarde, dejar para el final, a veces lo deja y no lo hace y luego se siente fatal o tiene que pedir ayuda, y eso le va generando mucho estrés. Y voy a anclar en otro punto, puede ser por ejemplo más arriba en el brazo, aquí, la situación de compulsión placentera, en este caso era comer chocolate Godiva, pero puede ser a cualquier otra cosa, en la que uno encuentra que es que le gusta tanto que no solamente no tiene que hacer ningún esfuerzo para hacerlo, sino que lo busca, ¿no? Y básicamente lo que voy a hacer es, voy a anclar esta primera situación, donde se genera el estrés, probablemente lo voy a anclar de forma disociada, y después voy a anclar en esta otra parte del brazo la situación de compulsión, este sería el anclaje segundo, la situación de compulsión hacia esta situación que te gusta tanto que buscas hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que una vez hecho los anclajes y con un estado interruptor por medio, ya sabes lo que es el estado interruptor, y si no, por favor, refiérete a la parte de los vídeos anteriores donde se ha explicado. Es decir, anclo situación 1, creo estado interruptor, anclo situación 2, pruebo los anclajes, veo que funcionan, y después voy a disparar alternativamente los dos anclajes, ¿no? De tal manera que puedo disparar aquí el anclaje número 1 y puede venir la situación a la que estoy disociado, donde experimento estrés porque tengo que hacer algo que no me gusta, suelto ese anclaje, disparo el anclaje número 2, en donde de forma asociada me asocio a algo que me gusta tanto hacer que compulsivamente lo estoy buscando. Y voy a ir cambiando un anclaje y otro anclaje. En ese proceso se produce se experimenta un grado de confusión interno, casi exactamente igual que en la técnica de colapso de anclajes. Es una confusión muy buena porque en realidad esa confusión lo que está haciendo es disolver los límites y las carencias de cada situación, y de hecho posibilitan trascender ambas situaciones hacia una que probablemente integre lo mejor de ambas, ¿no? Una integración de recursos también. Entonces voy a ir disparando los anclajes, puedo ir cambiando cada vez más deprisa, va aumentando un poco, ¿verdad?, ese grado de confusión en donde se van disolviendo las limitaciones de cada punto, y después finalmente voy a disparar los dos anclajes al mismo tiempo, donde pasarán de esa confusión a una fusión realmente, donde se trascienden un poco las limitaciones de cada uno, y donde de forma muy natural lo que estará ocurriendo es que cuando llegue el momento, por ejemplo en el caso de la persona con la que trabajó Richard Bandler, de hacer ese papeleo,
va a haber una transferencia automática, inconsciente, de recursos de la situación de compulsión, de algo que me gusta, que yo busco, que hará más fácil hacer ese trabajo y con menos estrés. Por supuesto, también uno podría dispararse simplemente el anclaje 2, este anclaje de aquí, que traería de alguna manera todos los recursos de esa situación positiva a la que estamos asociados cuando se experimentara el temor o el estrés o las limitaciones asociadas con esta situación 1. Muy bien, pues esta es una explicación gráfica de la técnica, lo vais a ver ahora con un caso real, así que nos vemos en el próximo vídeo.